Capítulo 1. El origen húmedo del espíritu. Antes del verbo, fue la vibración. Antes de la forma, fue el fluir. Antes de que el tiempo naciera y la luz se desplegara en geometrías visibles, ya danzaba un pulso líquido en el vientre del misterio. Ese pulso no tenía nombre ni principio. Era agua. No agua como la ciencia la define, ni como el cuerpo la bebe, sino agua como consciencia líquida, matriz de lo eterno, útero sin paredes donde lo invisible aún no había decidido encarnarse. ¿Quién ha sentido en su interior la pregunta sin voz? ¿De dónde vengo, más allá del cuerpo, más allá del alma? ¿Ha rozado este origen? No se trata de una nostalgia romántica ni de una invención poética, sino de una intuición antigua que aún vibra en las células. El espíritu emergió del agua. No del agua que cae del cielo o corre por los ríos, sino de la que contiene el pulso secreto del universo. Las cosmogonías más arcaicas coinciden en esto. El Rig Veda habla de un tiempo donde todo era agua, sin orillas. No había ser ni no ser. No había Dios ni creación. Solo agua. Un campo sin forma lleno de potencial. En ese campo vibratorio sin frontera, la conciencia comenzó a recordar su deseo de existir. Y al recordar, vibró. Y al vibrar, formó. Así, el espíritu no descendió de los cielos, emergió del agua. En los textos egipcios más antiguos, antes de que existiera Ra, antes de los dioses con forma, ya existía el Nan, un océano primordial sin límites ni dirección. En sus profundidades no dormía el caos, sino la posibilidad. Isis, la Gran Madre, no es representada sobre tierra firme, sino en flotación, rodeada de ondas. Su trono y su flujo son la misma cosa. Ella no dio a luz al mundo, lo gestó desde la fluidez. Platón, en el Taimeo, habla de una sustancia previa al cuerpo y al alma, una mezcla vibratoria que recuerda al agua pero que no lo es. El alma del mundo, decía, fue amasada como una pasta líquida, donde lo mismo y lo otro se entrelazan. Esa pasta es la conciencia vibrando antes de elegir un rostro. Agua sin agua. Espíritu líquido aún sin individualizar. ¿Y qué dice la ciencia moderna cuando se quita los lentes del prejuicio? Lo que los antiguos susurraban, hoy comienza a ser medido. El Dr. Gerald Palek, desde la Universidad de Washington, ha descrito una cuarta fase del agua, no líquida, no sólida, no gaseosa. Una fase estructurada, coherente, eléctrica. Un agua que responde, que almacena información, que no solo hidrata sino recuerda. Esta zona de exclusión, como la llama, no es una curiosidad, es un portal. Es el campo donde la conciencia toma forma en la materia. Benveniste fue ridiculizado por sugerir que el agua podía recordar sustancias con las que había estado en contacto, incluso cuando la molécula original ya no estaba. Pero fue un profeta de laboratorio. Lo que sembró entonces, hoy florece en las investigaciones cuánticas y epigenéticas. Porque el agua no olvida. Se adapta, fluye, se transforma, pero nunca deja de ser sí misma. Lo que fluye es eterno porque se renueva sin cesar. La alquimia medieval lo sabía, el agua verdadera no era H.O., era el vehículo del alma. Se la llamaba aqua permanens, y en ella se disolvían no solo metales sino traumas, patrones, hechizos. En los laboratorios de los alquimistas, el agua no se hervía, se escuchaba. Era espejo del mago, amplificador de la intención, contenedor del espíritu. Cuando un monje mira un estanque en silencio, cuando una mujer llora y su lágrima toca el suelo, cuando un niño se baña en un río y siente que algo lo mira desde dentro, ahí se revela lo innombrable. No es una proyección. Es una comunión. El agua, en su quietud, devuelve lo que el alma aún no se atreve a nombrar. No es reflejo. Es revelación. En la Cábala, el Mem, letra hebrea asociada al agua, es matriz del verbo. No hay palabra sin agua, no hay forma sin matriz, no hay espíritu encarnado sin líquido que lo contenga. El Lev, corazón, solo late porque está sumergido en campos líquidos que lo traducen. Sin agua, no hay camino para la luz. En una antigua parábola, un maestro pidió a sus discípulos que bebieran del mismo manantial, y luego cerraran los ojos. Cada uno oyó una voz distinta al beber, uno escuchó a su madre, otro a un anciano sabio, otro al mar de su infancia. El agua no da lo que se desea, dijo el maestro, da lo que el alma necesita recordar.
Porque esa agua ya ha estado en todos los cuerpos, ya ha visto todos los pensamientos, ya ha guardado todos los secretos. Todo lo sólido fue antes líquido. Todo lo mental fue antes vibración. Todo lo divino fue, primero, agua. Y tú también. Lo eres aún. Ejercicio práctico, el agua del origen. Durante 7 noches consecutivas, antes de dormir. Llena un vaso con agua pura, filtrada, de manantial o sin gas ni aditivos. Coloca el vaso en tu mesita de noche. Escribe una sola palabra en un papel: verdad, memoria, luz, voluntad, principio, lo que tú elijas. Léela en voz baja frente al agua. Cierra los ojos e imagina que esa palabra entra al agua como una vibración azul, suave, luminosa. Al despertar, bebe esa agua en silencio, despacio, sin pensar. No busques resultados. Permite que actúe en planos más profundos que tu mente. Recuerda, el agua que sana no es la que limpia, sino la que recuerda quién eras antes de que lo olvidaras. Capítulo 2. La memoria del agua. Hay memorias que se graban en piedra y otras que se borran con el tiempo. Hay recuerdos que viven en la mente, atrapados en palabras, y otros que duermen en el cuerpo, esperando ser despertados. Pero hay una memoria más antigua, más fiel, más vasta que cualquier archivo humano, la memoria del agua. Porque el agua no olvida. No como lo hace un diario o una fotografía, sino como lo hace la vida misma, en silencio, con fluidez, en vibración. Cada gota ha atravesado 1000 historias antes de tocar tus labios. Cada río ha escuchado plegarias, ha sostenido cuerpos, ha guardado secretos. El agua es testigo de lo que nadie dice. Es guardiana de lo que la voz calla. Y su memoria no se imprime en tinta, sino en resonancia. Desde los primeros pasos de la humanidad, el agua ha sido más que recurso. Ha sido espejo, maestra, compañera de viaje. Los antiguos lo sabían. No se acercaban al agua solo para beberla, sino para hablarle. No la miraban como simple reflejo, sino como presencia. Porque algo en su fluidez revela lo que la mente no puede sostener, que todo lo vivido deja huella, y que esa huella permanece cuando el cuerpo ya no la recuerda. La ciencia moderna se ha aproximado, tímida, a esta verdad ancestral. Jacques Benveniste fue uno de los primeros en levantar la voz. El agua puede conservar la información de aquello con lo que ha estado en contacto, incluso cuando la molécula ya no está presente. No hablaba en metáforas. Hablaba de vibración, de campos, de una inteligencia líquida capaz de recordar sin necesitar memoria en el sentido convencional. Fue rechazado, ridiculizado, expulsado de los círculos científicos. Pero como todo visionario, sembró una idea que ya nadie puede arrancar. Décadas después, Luc Montagnier, premio Nobel, retomó el hilo de aquella audacia. Demostró que el agua podía conservar trazas electromagnéticas de secuencias de ADN. Que esas frecuencias eran transmisibles. Que el agua no solo contenía información, sino que la comunicaba, la compartía, la replicaba. Como un libro que se escribe sin pluma, como una red invisible donde cada vibración encuentra eco. Y si esto es cierto, si el agua guarda lo que tocó, lo que sintió, lo que fue pensado cerca de ella, entonces el agua que hoy corre por tu cuerpo contiene la historia de tus emociones. No solo las de hoy. También las de ayer. También las de tu infancia. Incluso las de otros antes de ti. Porque el agua que ahora está en tu sangre no nació contigo. Ya fue lluvia. Ya fue mar. Ya fue lágrima. Ya fue niebla en los ojos de alguien que amó, que temió, que suplicó. Y ahora está en ti. Y eso no es poético, es real. El cuerpo humano no solo está hecho de agua. Está escrito en agua. Cada célula, cada órgano, cada pensamiento que se convierte en emoción, modifica el campo acuoso que te sostiene. El agua dentro de ti no es pasiva. Observa, registra, responde. Y cuando hay armonía, se organiza en geometrías perfectas. Cuando hay dolor sostenido, se desordena, se fragmenta, pierde su música. Masaru Emoto lo mostró sin necesidad de grandes aparatos. Congeló agua expuesta a palabras, a pensamientos, a música. Amor generaba cristales hermosos, simétricos, casi arquitectónicos. Odio producía caos, formas rotas, sin centro.
¿Era magia? No. Era coherencia vibratoria. Lo que se emite, se imprime. Lo que se piensa, se traduce en forma. Y esa forma, tarde o temprano, se manifiesta en el cuerpo, en la mente, en la vida. Entonces, si el agua es espejo, ¿qué te está devolviendo? Si lo que bebes ha oído tus pensamientos, ¿qué estás sembrando en tu campo interno? Si cada emoción es una nota en la partitura líquida de tu existencia, ¿qué melodía estás componiendo? La respuesta no está en los libros. Está en tu respiración. En tu silencio. En la forma en que tratas al agua que te forma. Porque el agua no distingue entre verdad y mentira, entre amor y resentimiento, entre fe y desesperanza. Ella simplemente obedece. Como un instrumento que se afina según la mano que lo toca. Y tú tienes esa mano. Tú eres el músico. El alquimista. El programador de tu agua interior. Cuando piensas que no puedes más, tu agua se encoge. Cuando te dices que eres capaz, se expande. Cuando agradeces, se ordena. Cuando odias, se enturbia. Así de simple. Así de profundo. Y así de transformador. Imagina entonces el poder que tienes al despertar. Al mirar un vaso de agua y recordarle quién eres. Al bendecirla no por religión, sino por conciencia. Al honrarla no porque sea un ritual, sino porque es tu reflejo. Imagina que cada vez que lloras, no estás rompiéndote, estás limpiándote. Estás dejando que tu agua saque lo que tu alma aún no sabe cómo nombrar. En el fondo, siempre lo supiste. Cuando sentiste que un río te hablaba. Cuando una playa te devolvió un recuerdo que creías perdido. Cuando bebiste agua y algo en ti se serenó sin razón aparente. Ahí estaba la memoria. No en ti, sino contigo. Porque el agua ha estado en todos los comienzos. En todos los finales. Y en todo lo que creías intermedio. No es recurso. Es archivo. Es mensajera. Es presencia. Y ha estado esperando que la mires no como objeto, sino como hermana. Como madre. Como parte viva de tu conciencia. Tal vez por eso, cuando alguien muere, le cierran los ojos, pero también lo bañan. Tal vez por eso, en los nacimientos, lo primero que rodea al recién llegado es el líquido. Tal vez por eso, al sanar, lloramos. No es tristeza. Es reescritura. Es agua soltando lo que ya no tiene que seguir cargando. Y si el agua guarda lo que fue, también puede guardar lo que eliges que sea. Puedes escribirle nuevas palabras. Puedes cantarle nuevas frecuencias. Puedes sembrarle nuevas intenciones. Porque el agua escucha. Y si escucha, también puede responder. No se necesita fe ciega. Se necesita presencia. Una mirada distinta. Un silencio consciente. Una palabra sembrada con verdad. Y todo cambia. Porque no es magia. Es vibración. Y el agua, que nunca olvida, puede recordar por ti el camino de regreso a lo que siempre fuiste. Capítulo 3. Las aguas del alma. Dicen que el alma no tiene peso, que no puede verse ni medirse, que es un susurro entre pensamientos o una chispa en el fondo de los ojos. Pero lo que pocos comprenden es que el alma no flota en el vacío, habita un campo, un contenedor vivo, un río interior que la sostiene y la expresa. Ese río es el agua. No la que bebes, no la que corre fuera, sino la que vive dentro. El alma se mueve en agua. Tu cuerpo no solo está compuesto por agua, está guiado, sostenido, moldeado por ella. Cada emoción que sientes es una corriente. Cada pensamiento, una vibración que altera su cauce. Cada experiencia, una gota que se suma al océano de tu historia interna. Por eso, cuando callas algo profundo, no desaparece, queda suspendido en tu agua. Por eso, cuando lloras sin entender por qué, es el alma intentando liberarse a través de ese cauce invisible. La medicina moderna repite sin emoción que somos un 70% agua. Pero esa cifra es una puerta cerrada si no se comprende lo que implica. No eres solo carne húmeda. Eres una sinfonía líquida en constante movimiento. Lo que sientes, lo que callas, lo que crees, lo que reprimes, todo danza en tu agua interior. Y esa danza moldea tu salud, tu energía, tus decisiones, tus silencios. Lo que parece intangible es, en verdad,
vibración encapsulada en fluido. Desde la antigüedad, las tradiciones más sabias lo intuyeron. Los alquimistas, los sabios Vedas, los místicos del desierto, todos sabían que las emociones no eran nubes en el cielo del pensamiento, sino ondas que modificaban el cuerpo desde dentro. Y lo hacían a través del agua. Porque el agua es el único elemento suficientemente sutil para recibir el alma, y lo bastante tangible para sostener la vida. ¿Nunca te has preguntado por qué el llanto alivia? ¿O por qué ciertas personas, al hablar de algo que les marcó, sudan frío, tiemblan, se nublan? No es solo un cuerpo reaccionando. Es el alma recordando. Es la memoria líquida actuando. Cada lágrima que derramaste sin entender es un mensaje del alma intentando liberar su peso. Cada sudor en una noche de duelo. Cada temblor frente a una verdad que se revela. Son señales del agua del alma intentando fluir donde antes estaba estancada. No son síntomas. Son lenguajes. Bruce Lipton, pionero de la epigenética, demostró que las emociones sostenidas, especialmente las reprimidas, alteran la expresión genética. No porque cambien el ADN, sino porque modifican el campo acuoso que lo rodea. La célula, al recibir una emoción no procesada, reorganiza su entorno. Y si esa emoción no se libera, queda atrapada como un eco, deformando el lenguaje interno del cuerpo. El agua deja de fluir armoniosamente y empieza a reflejar lo no dicho, lo no llorado, lo no perdonado. Y eso duele. No como una herida que sangra, sino como una corriente detenida que presiona desde dentro. La tristeza no expresada se vuelve acidez. La culpa no reconocida, inflamación. El miedo constante, desorden del sueño, del ritmo, de la paz. Pero nada de esto es castigo. Es el alma pidiendo paso a través del agua. Los antiguos alquimistas decían que toda emoción contiene un oro oculto. La ira, si es observada sin juicio, revela el deseo de justicia. La tristeza, si se le permite llorar, se convierte en compasión. El miedo, si se respira con conciencia, se transforma en presencia. Y cada una de estas transmutaciones tiene lugar en el agua del cuerpo. Como un río que se desborda y luego encuentra su cauce, el alma también busca un cauce. Pero si ese cauce está obstruido por viejas memorias, por pactos no rotos, por emociones heredadas o silenciadas, entonces el agua se estanca. Y el alma se fatiga. No porque no tenga fuerza, sino porque no encuentra camino. La tradición sufí lo sabía. Decían que la tristeza acumulada es como el agua estancada, fermenta, huele, enferma. Pero esa misma agua, si se mueve, si se canta, si se reconoce, se purifica. No por magia, sino por coherencia. Porque lo que no se dice, el agua lo guarda. Pero lo que se expresa, el agua lo transforma. En muchas culturas, el dolor se cantaba. No se escondía. Las mujeres tejían cantos con sus penas. Los hombres danzaban para liberar sus duelos. Los ancianos susurraban sus miedos al río. Sabían que el alma necesitaba movimiento para sanar. Y que el agua era su aliada. Hoy hemos olvidado ese arte. Llamamos problemas a lo que son desbordes del alma. Etiquetamos como trastorno lo que es simplemente agua buscando cauce. Tratamos de silenciar lo que el cuerpo intenta gritar. Y así, la enfermedad aparece. No como enemigo, sino como recordatorio. Tu alma no te castiga. Tu agua no te traiciona. Solo te reflejan. Y cuando aprendes a mirar ese reflejo con humildad, con amor, sin miedo, entonces el alma se alinea, el agua se aclara, y la vida se ordena. No necesitas grandes rituales. Basta con recordar. Basta con sentir. Basta con permitir que el agua del alma haga lo que sabe hacer, fluir. Porque todo en ti está diseñado para sanar. Pero la sanación no llega desde fuera. Llega cuando el río interno se reconoce a sí mismo como parte del océano. Esa lágrima que aún no lloraste. Ese perdón que aún no diste. Esa emoción que aún pesa. Todo eso está en tu agua. Y no necesitas entenderlo todo. Solo permitir que se mueva. Porque el agua, cuando se mueve con verdad, sana. No lo hace con estruendo, sino con ternura. Y entonces ocurre lo que parecía imposible. La herida deja de doler. La memoria ya no arde.
El cuerpo ya no resiste. Y el alma vuelve a cantar. No es un milagro. Es lo que sucede cuando el agua encuentra su cauce y el alma, su espejo. Capítulo 4. El agua como espejo del pensamiento. Todo pensamiento deja una huella. No en el aire, como se cree. No en un rincón lejano de la mente. Sino aquí, en el cuerpo, en el campo líquido que lo sostiene todo. Porque el agua no solo transporta vida, también la refleja. Y lo que piensas, lo que sostienes como verdad en tu interior, se imprime en tu agua como una geometría invisible, como un eco que luego se convierte en forma, en emoción, en destino. La mayoría de las personas viven creyendo que sus pensamientos son pasajeros. Que pensar es algo que ocurre en la mente y que desaparece sin dejar rastro. Pero no es así. Cada pensamiento es una vibración. Y donde hay vibración, hay resonancia. Y donde hay resonancia, hay molde. Y donde hay molde, hay agua que responde. El agua es el espejo más sincero que existe. No opina, no filtra, no juzga. Refleja. Y cuando el pensamiento se repite, no queda atrapado en la cabeza, se instala en el cuerpo. Se convierte en una onda que modifica el ritmo cardíaco, la respiración, la tensión muscular, y lo más profundo, el orden interno del agua celular. Esto no es metáfora. Es biología vibracional. Experimentos como el de la doble rendija, en la física cuántica, lo han demostrado con claridad brutal. La intención del observador modifica el comportamiento de la materia. Y si eso ocurre con partículas subatómicas, ¿cómo no va a ocurrir con la materia más sensible, más viva y más receptiva de todas? Con el agua. El pensamiento no se queda donde nace. Viaja. Y su primer destino es el agua interior. Ese río silencioso que recorre tu cuerpo y que espera, segundo a segundo, recibir nuevas instrucciones. ¿Y qué instrucciones le estás dando? Cada vez que piensas no puedo, tu agua se encoge. Cada vez que piensas soy un fracaso, se fragmenta. Cada vez que piensas estoy en paz, se alinea. Y cada vez que piensas soy suficiente, tu agua vibra con una geometría que luego se manifiesta en tu rostro, en tu energía, en tu salud, en tu camino. El Instituto Earth-MAT ha demostrado que el corazón genera un campo electromagnético hasta 5000 veces más potente que el del cerebro. Y ese campo, cargado de emoción y pensamiento sostenido, organiza o desorganiza el agua del cuerpo. No se trata de ideología. Se trata de estructura. Lo que sostienes en tu interior se convierte en patrón líquido. Y ese patrón define cómo vives, cómo sientes, cómo sanas o cómo enfermas. Por eso hay personas que, sin saberlo, se enferman de sus pensamientos. No porque lo merezcan, sino porque nunca aprendieron a ver que pensar no es gratis. Que cada palabra no dicha, cada pensamiento sostenido en la sombra, cada juicio constante, todo queda grabado. Todo se vuelve forma. Todo se vuelve agua. Y el agua, como espejo perfecto, te lo devuelve. No para castigarte. No para asustarte. Sino para mostrarte que tienes poder. Que tu mente es un pincel. Y que el lienzo está dentro de ti, fluyendo. La ciencia de la cimática ha mostrado cómo las ondas sonoras generan formas geométricas en superficies líquidas. Un tono armónico crea figuras simétricas, hermosas, ordenadas. Un ruido disonante genera caos, fractura, desorden. Y si eso ocurre con un sonido artificial, ¿qué ocurre con un pensamiento impregnado de emoción, repetido durante años, sostenido sin conciencia? Ocurre lo mismo, el agua se organiza según la calidad del pensamiento. Y si eso lo sabes, ya no puedes vivir igual. Ya no puedes repetirte lo peor y esperar lo mejor. Ya no puedes vivir en duda y pedir paz. Ya no puedes sostener juicios y esperar armonía. El agua no responde a tus deseos. Responde a tu vibración. Por eso, cuando dices soy paz, no estás afirmando algo bonito. Estás dando una instrucción vibratoria. Estás escribiendo una orden silenciosa en tu arquitectura líquida. Estás modelando tu cuerpo desde dentro. Porque pensar no es solo crear ideas. Es programar agua. El alma piensa, el agua imprime. Y si lo que imprimes es amor, gratitud, claridad, entonces el cuerpo florece. Pero si lo que imprimes es rencor, miedo,
confusión, entonces el cuerpo resiste. Este no es un mensaje de positivismo vacío. No se trata de repetir frases sin sentido. Se trata de conciencia. De entender que tu cuerpo no es una máquina, sino un templo vibrante. Y que el agua que te forma es el altar donde se graban tus creencias más profundas. Tú decides qué oración se queda grabada allí. Los antiguos sabían esto. No llamaban al pensamiento idea, lo llamaban verbo. Porque sabían que la palabra no solo nombra, crea. Y donde hay palabra, hay sonido. Y donde hay sonido, hay forma. Y donde hay forma, hay agua que la sostiene. Por eso las oraciones se decían en voz alta. Por eso los mantras se entonaban, no se leían. Por eso los templos eran diseñados no solo para ser vistos, sino para ser cantados. Porque cada pensamiento, cada palabra, cada sonido, era una arquitectura para el alma. Y el agua era su base. Si hoy lloras sin saber por qué, tal vez tu agua está soltando un pensamiento viejo. Si hoy sueñas con claridad, tal vez tu agua está mostrando lo que tu mente aún no acepta. Si hoy sientes una paz inexplicable, tal vez tu agua ha recibido una idea nueva y la ha acogido como verdad. Nada está separado. No hay pensamiento sin agua. No hay agua sin vibración. No hay vibración sin consecuencia. Por eso, si quieres cambiar tu vida, no empieces por el afuera. Empieza por lo que sostienes dentro. Por esa frase que repites en silencio cada día. Por esa creencia que parece pequeña pero que tiene el poder de deformar o sanar tu estructura más íntima. Porque el agua, aunque fluye, también guarda. Aunque se adapta, también memoriza. Aunque no habla, responde. Y tú, que eres un océano en forma humana, tienes en cada instante la capacidad de elegir qué quieres reflejar. Piensa con fuego. Habla con verdad. Siente con coherencia. Y tu agua, esa que eres tú, se convertirá en el espejo más puro de tu alma despierta. Capítulo 5. El lenguaje secreto del agua. El agua no tiene voz, y sin embargo habla. No tiene lengua, y sin embargo traduce lo que no sabemos decir. No tiene alfabeto, y sin embargo escribe sobre nuestra piel, sobre nuestro destino, sobre nuestras emociones más escondidas. El agua habla. No en palabras, sino en vibración. Y quien sabe escucharla, comienza a recordar lo que la mente había olvidado, que el universo entero está susurrando en un idioma más antiguo que cualquier lengua humana, más puro que cualquier lógica. Ese idioma es el lenguaje secreto del agua. A lo largo de la historia, los sabios, los poetas y los locos han intuido que el agua es más que un elemento. Es mensajera. Es oráculo. Es matriz de revelaciones. En sus silencios habita un tipo de sabiduría que no se enseña, se siente. Una sabiduría que no se razona, se recibe. Como un susurro que no viene del exterior, sino de lo profundo. Porque el agua guarda dentro de sí el eco de todo lo que ha tocado, de todo lo que ha sido pensado cerca de ella, de todo lo que ha cargado y transformado. ¿Has notado alguna vez cómo cambia tu estado emocional cuando estás cerca del mar? ¿O cómo se aquieta tu mente al escuchar la lluvia? ¿O cómo se siente el alma después de sumergirse en un río frío, en un baño de madrugada, en una ducha después del llanto? No es casualidad. No es simple placer sensorial. Es resonancia. Es el lenguaje del agua tocando las fibras más íntimas de tu ser. El agua no se comunica con gritos. Su idioma es el del susurro, el de la vibración armónica, el de la frecuencia que envuelve. Cuando el agua fluye, te dice, confía. Cuando se detiene, te dice, observa. Cuando cae desde lo alto, te dice, libérate. Cuando se evapora, te dice, transfórmate. Cada uno de sus movimientos tiene un mensaje, cada forma que toma es una metáfora de ti mismo. El hielo te habla de la rigidez, del miedo, del tiempo detenido. La niebla te habla de lo oculto, de lo que aún no puedes ver pero que ya está cerca. El rocío te habla de los pequeños milagros, de lo invisible que bendice en silencio. El mar te habla de la expansión, de la profundidad, del misterio inabarcable. Y la lágrima es la palabra que el alma escribe cuando no sabe cómo hablar. Cuando lloras, no solo estás soltando emoción. Estás activando un mensaje en tu agua interior.
Y ese mensaje es escuchado por cada célula, por cada rincón del cuerpo. No llores por debilidad. Llora por coherencia. Llora porque el agua sabe lo que hace cuando se expresa. Llora porque tu alma está escribiendo en su idioma más puro. La ciencia apenas ha comenzado a rascar la superficie de este lenguaje. Masaru Emoto fue uno de los primeros en mostrarlo visualmente. El agua reacciona a las palabras, a la música, a la intención. Pero no lo hace como un experimento curioso. Lo hace porque su naturaleza es resonar. Es interpretar. Es reflejar. ¿Y qué refleja el agua? Refleja la verdad detrás del pensamiento. Refleja la emoción detrás de la palabra. Refleja la vibración detrás de la intención. Puedes decir estoy bien, pero si tu vibración interna dice me duele, el agua lo sabrá. Puedes fingir una sonrisa, pero el agua de tu cuerpo no será engañada. Ella hablará a través del cansancio, del insomnio, del nudo en la garganta. Porque su idioma no acepta máscaras. Solo verdad. Y si aprendes a leer ese lenguaje, no necesitarás manuales. No necesitarás gurús. No necesitarás validación externa. Solo necesitarás estar presente. Escuchar tu agua. Observar tu humedad interna. Sentir cómo reacciona cuando piensas, cuando decides, cuando recuerdas. El lenguaje del agua no tiene reglas gramaticales. Tiene ritmos. Tiene patrones. Tiene sensibilidad. Y esos ritmos están en todo. En tu respiración. En la forma en que caminas. En los latidos del corazón. En las olas de tus emociones. Y cuando esos ritmos se armonizan, la vida fluye. Pero cuando se distorsionan, cuando hay incoherencia entre lo que sientes y lo que haces, entre lo que piensas y lo que expresas, entonces el agua se agita. Te lo dirá con ansiedad. Con apatía. Con enfermedades. Con señales sutiles que, si no son escuchadas, se vuelven gritos. No es castigo. Es comunicación. El agua no se enoja contigo. Solo busca integridad. Solo busca orden. Solo busca decirte, estás listo para escucharme. Y cuando lo haces, cuando dejas de pelear con tus emociones, cuando dejas de ocultarte de ti mismo, el agua responde con ternura. Te alivia. Te acompaña. Te devuelve a casa. Porque el lenguaje secreto del agua no está hecho de sonidos, sino de verdades. Y quien se atreve a hablarle con el alma, recibe respuestas que la mente nunca podrá entender. Respuestas que llegan en forma de calma. De sincronicidades. De sueños lúcidos. De intuiciones súbitas. De certezas que no necesitan explicación. Los pueblos antiguos hablaban con ríos. Pedían permiso al agua antes de cruzarla. Le agradecían después de beberla. Le cantaban antes de sembrar. No por superstición, sino por respeto. Porque sabían que el agua escucha. Y que su respuesta puede cambiar el curso de una vida. Hoy, en la era del ruido, hemos olvidado ese idioma. Pero aún vive. En cada ola. En cada vaso. En cada célula tuya que aún recuerda lo que eras antes del olvido. Tal vez por eso, cuando estás perdido, no necesitas respuestas complejas. Solo necesitas mirar el agua. Y recordar que no estás roto, solo deshidratado de verdad. Solo desconectado del lenguaje que una vez hablaste cuando aún no sabías hablar. Porque el alma no se expresa con gramática. Se expresa con agua. Y tú, que llevas océanos enteros dentro de ti, solo necesitas quedarte en silencio y escuchar cómo tu propia esencia te susurra, gota a gota, lo que siempre supiste, que el agua no solo refleja tu ser, también puede guiarlo de vuelta a su centro. Capítulo 6. Cuando el agua sana sin tocar. Hay curaciones que no se ven. Hay encuentros que ocurren sin contacto. Hay presencias que transforman sin necesidad de palabra ni gesto. Y entre todos los misterios de la vida, uno de los más profundos es este: el agua puede sanar incluso cuando no la tocas. Su poder no está limitado a lo físico. Su medicina no necesita entrar en el cuerpo para hacer su trabajo. Basta con su presencia, con su vibración, con su conciencia líquida derramándose suavemente en la invisible arquitectura del alma. Porque el agua es presencia. Y la verdadera presencia no invade, no exige, no reclama. Solo está.
Solo acompaña. Solo vibra con lo que es. Y al hacerlo, despierta. Muchos creen que el agua sana porque hidrata. Porque limpia. Porque arrastra. Y es cierto. Pero eso es apenas el inicio. El agua también sana cuando es contemplada. Cuando es recordada. Cuando es sentida. Cuando se permite que hable en su idioma silencioso, en esa frecuencia que no entra por los oídos sino por el corazón. ¿Nunca te has sentido mejor después de sentarte frente a un lago? ¿No has sentido paz al escuchar el sonido de la lluvia, aunque no te haya tocado ni una gota? ¿No ha habido noches donde solo mirar el reflejo de la luna en el mar fue suficiente para calmar tu caos interno? Eso es sanación. Eso es medicina vibracional. Eso es el agua haciendo su trabajo más sutil, restaurar sin invadir, armonizar sin alterar, alinear sin imponer. La ciencia moderna apenas comienza a rozar esta sabiduría ancestral. La física cuántica habla de campos de coherencia, de resonancia, de información no local. La biofotónica estudia cómo las células se comunican mediante luz y agua estructurada. Pero los sabios de antaño ya lo sabían sin fórmulas. Sabían que el agua no necesita entrar en ti para tocarte. Porque tú ya estás hecho de ella. Eres parte del mismo cuerpo líquido. Lo que ella siente, tú lo resuenas. Lo que ella ordena, tú lo recibes. El agua que corre por un arroyo a kilómetros de distancia puede afectarte si te conectas con ella desde la conciencia. Porque la distancia, para el campo cuántico, no existe. Lo que importa es la coherencia vibratoria, la intención, la frecuencia de la presencia. Y el agua es maestra en presencia. Hay monasterios donde se medita frente a cuencos de agua. No para beber. No para bañarse. Solo para contemplar. Para dejar que el alma se refleje en ese espejo tranquilo. Y quienes lo practican saben que algo ocurre. Que el ritmo interno cambia. Que el cuerpo se afloja. Que el pensamiento se aclara. No porque alguien lo haya explicado, sino porque el agua lo ha enseñado. La sanación no ocurre cuando el cuerpo se alivia. Ocurre cuando el alma se reconecta con su diseño original. Y el agua es una llave que abre ese recuerdo. Una llave que no necesita tocar la cerradura, porque la cerradura también es agua. Los antiguos chamanes lo sabían. Podían sanar a distancia con solo cantar a una fuente, con solo mirar una cascada, con solo pedir al espíritu del agua que viajara hacia donde se necesitaba. No era magia. Era alineación. Porque donde hay vibración, hay acceso. Y donde hay acceso, hay posibilidad de transformación. A veces, basta con mirar una gota de rocío en una hoja al amanecer para que algo en ti se ablande. Para que ese nudo en el pecho se desate. Para que esa tristeza sin nombre se vuelva lágrima y se libere. No necesitas comprender por qué. Solo necesitas estar. Solo necesitas permitir. El agua no requiere explicación. Requiere presencia. Tu presencia. Porque el agua no solo es fluido. Es un espejo del campo emocional humano. Y al observarla con amor, con respeto, con conciencia, estás observándote a ti mismo. Estás ofreciéndote un espacio donde no hay juicio, donde no hay urgencia, donde solo hay flujo. Y eso, en sí mismo, es sanador. Cuando caminas junto al mar y no dices nada, pero algo dentro de ti empieza a recomponerse, el agua está sanando. Cuando sueñas con lluvia y al despertar sientes alivio, el agua ha viajado contigo. Cuando recuerdas un río de la infancia y algo se enciende en tu pecho, es el agua llamando a casa. No te está tocando físicamente. Te está abrazando vibratoriamente. Y ese abrazo vale más que 1000 medicinas. Vivimos en un mundo que quiere evidencias, resultados, diagnósticos. Pero el alma no entiende de gráficos ni estadísticas. El alma se sana con verdad, con silencio, con presencia y con agua. Agua vista, sentida, honrada. Agua que no necesita tocarte para resonar contigo. Por eso, muchas veces, el agua llega a tu vida no para que la bebas, sino para que la escuches. Llega en forma de lluvia en días donde no sabías cómo llorar. Llega en forma de niebla cuando tu mente necesitaba pausa. Llega en forma de recuerdo acuático justo cuando más desconectado te sentías de ti mismo. Y si le prestas atención, si le das espacio, si la miras con el alma abierta, ella hará lo suyo.
No lo notarás de inmediato. No será como una pastilla que quita el síntoma. Será como una brisa suave que, sin que te des cuenta, mueve todo desde dentro. Porque eso es el agua, movimiento imperceptible que termina transformándolo todo. La sanación real no ocurre en la superficie. Ocurre en el silencio. En el espacio donde decides dejar de luchar contra ti. En el instante donde dejas de forzar y empiezas a permitir. Y ahí, el agua entra. O mejor dicho, ahí, el agua que ya estaba en ti, empieza a moverse de nuevo. Así, sin tocar, sin decir, sin prometer. Así sana el agua. Porque su medicina no necesita entrar por la boca ni por la piel. Basta con que entre por la conciencia. Capítulo 7. La danza invisible del agua en nuestras decisiones. Toda decisión es un cruce de caminos. Un instante donde algo se mueve, se inclina, se define. Pero lo que la mayoría no ve es que detrás de cada elección, pequeña o grande, consciente o inconsciente, hay una coreografía invisible que ocurre dentro de nosotros, un pulso que dirige el ritmo de lo que aceptamos o rechazamos. Y en el centro de esa danza, está el agua. Porque el agua no solo responde a nuestras emociones. También influye en cómo pensamos, en cómo percibimos, en cómo decidimos. Es el sustrato sobre el cual se dibuja la voluntad. No como imposición, sino como corriente. Lo que llamamos intuición, presentimiento, certeza silenciosa, no es otra cosa que el lenguaje líquido de nuestro interior organizándose hacia un sí o un no. Hacia un siento que debo o un algo me dice que no. El agua, cuando está en coherencia, nos conecta con una brújula silenciosa que rara vez falla. Decidir no siempre se trata de lógica. Muchas veces sentimos que algo no cuadra, aunque todo parezca correcto en la superficie. O sentimos un impulso por algo que no tiene sentido, pero lo seguimos y termina siendo lo mejor. ¿Qué es eso? Es el agua. Es tu campo interno vibrando con una información que va más allá del razonamiento. Porque el agua tiene memoria, sí. Pero también tiene percepción. Es un sensor constante que traduce las vibraciones sutiles del entorno, de las personas, de las posibilidades. Las decisiones no solo se toman en la mente. Se toman en el cuerpo. Y el cuerpo está hecho de agua. Y esa agua, al estar expuesta a emociones, creencias, traumas, sueños, reacciones químicas, se va moldeando de cierta forma. Y esa forma condiciona nuestras respuestas. Si tu agua está en calma, tu decisión será clara. Si tu agua está agitada, tu decisión será reactiva. Si tu agua está contaminada por pensamientos ajenos, por miedos heredados, por viejas heridas, entonces tu elección será un reflejo de ese caos. Por eso hay personas que siempre repiten los mismos errores. Porque no han cambiado el patrón vibratorio de su agua. Porque siguen decidiendo desde la distorsión, no desde la conciencia. No porque no quieran mejorar, sino porque su campo interno no está alineado. Y no es culpa. Es desconocimiento. Nos han enseñado a decidir con la mente, pero no nos han enseñado a limpiar la vibración desde donde pensamos. Nos han enseñado a hacer listas de pros y contras, pero no nos han enseñado a escuchar el río interno que ya sabe cuál es el camino más puro. Las aguas internas nos hablan todo el tiempo. Pero no con palabras. Nos hablan con sensaciones, con incomodidades, con paz súbita, con ansiedad sin nombre. Nos hablan desde el estómago, desde el pecho, desde la piel. Cada célula está vibrando una señal, una respuesta. Y cuando no las escuchamos, decidimos desde el ruido. Y el ruido nunca guía bien. Cuando alguien te cae bien sin razón, es tu agua reconociendo una frecuencia armónica. Cuando un lugar te da mala espina, es tu agua vibrando con la historia que allí quedó impregnada. Cuando sabes que debes irte de un sitio aunque todo parezca perfecto, es tu agua diciéndote que esa vibración ya no es para ti. Todo esto parece invisible, pero no lo es. Es sutil. Y lo sutil es más poderoso que lo evidente. Lo sutil dirige lo visible. Lo sutil mueve lo concreto. Tu alma no decide en función de la lógica. Decide en función de la vibración. Y esa vibración se siente en el agua. Por eso, cuando quieres claridad, lo primero que debes hacer no es pensar más fuerte, sino aquietar tu agua. Cuando quieras tomar una decisión importante, bebe agua en silencio.
Camina junto al río. Escucha la lluvia. Mírala fluir. Porque al hacerlo, estás recordando la forma natural de decidir, desde el centro. No desde el ruido. Las decisiones no nacen en la urgencia. Nacen en la presencia. Y la presencia necesita espacio, necesita silencio, necesita conexión. Y ahí está el agua, enseñándonos sin hablar, mostrándonos sin imponer. Cuando estás alineado con tu propia agua, tus decisiones no solo son más claras. Son más firmes, más livianas, más fieles a ti. Ya no decides para agradar. Ya no decides por miedo. Ya no decides por impulso. Decides por resonancia. Y eso lo cambia todo. ¿Y cómo se logra eso? No forzando. No controlando. Sino reconociendo que tu campo interior está vivo. Que tu cuerpo es un instrumento vibracional. Que el agua que te habita guarda las respuestas que tanto buscas afuera. El mundo grita, piensa bien antes de decidir. El alma susurra, aquieta tu agua, y la decisión se revelará sola. Y es cierto. Porque no todas las decisiones necesitan ser pensadas. Muchas solo necesitan ser sentidas. No desde el deseo, no desde la emoción del momento, sino desde la coherencia vibracional que ocurre cuando mente, emoción y agua están en armonía. Esa es la verdadera sabiduría, saber escuchar el flujo. No resistirse a la corriente. No luchar contra el cauce interno. Sino dejar que lo verdadero emerja desde el centro. Así se toma la mejor decisión, no desde la mente que duda, sino desde el agua que ya sabe. Y tú, que eres más agua que carne, más vibración que forma, más corriente que estructura, puedes recordarlo. No necesitas aprender a decidir mejor. Solo necesitas recordar que ya sabías hacerlo. Y que el agua dentro de ti está lista para guiarte, si le das la oportunidad de hablar. Capítulo 8. El susurro del agua en la noche del alma. Hay momentos en los que la vida se detiene. No afuera, sino dentro. Momentos donde el reloj sigue girando, la ciudad sigue sonando, el mundo sigue girando, pero tú no. Tú estás ahí, detenido en medio de una noche que no se mide en horas, sino en silencio. Una noche que no se apaga con la luz del sol, porque es interna. Intensa. Implacable. Esa es la noche del alma. Y cuando llega, no hay mapa. No hay instrucciones. No hay certezas. Solo tú, tu sombra, y, si sabes escuchar, un susurro, el del agua. La noche del alma no es una tragedia. Es un renacer encubierto. Pero duele, porque desarma. Porque arranca máscaras. Porque expone lo que no querías ver. Porque te deja desnudo ante ti mismo. En esas noches, no sirven las palabras bonitas. No sirven las frases motivacionales. Solo sirve lo verdadero. Lo esencial. Y el agua, con su lenguaje antiguo y sin pretensiones, es de lo poco que permanece. Cuando todos se van, el agua se queda. Cuando el mundo no entiende, el agua comprende. Cuando tú ya no sabes quién eres, el agua te recuerda. Quizás por eso lloras más en esas noches. Quizás por eso sueñas con mares, con ríos, con lluvia. Quizás por eso, en medio del dolor más profundo, una ducha caliente te abraza de una manera que nadie más puede. No es casual. Es resonancia. La noche del alma es el momento en que lo viejo muere sin que lo nuevo haya nacido aún. Es el cruce entre dos versiones de ti, la que fuiste y la que aún no sabes que puedes ser. Y en medio de esa travesía, lo único constante, lo único que no exige, que no juzga, que no pregunta, es el agua. Ella no intenta sacarte de ahí. Te acompaña. Ella no intenta cambiar tu oscuridad. La abraza. Ella no intenta darte respuestas. Te permite escuchar las que ya están en ti. En esas noches, cada lágrima que cae es una confesión. Cada suspiro, un intento de fluir. Cada temblor del cuerpo, una ola interna intentando moverse donde antes había quietud forzada. Y ahí, justo ahí, el agua habla. No con voz. Con vibración. Te dice, no estás solo. Te dice, esto también pasará. Te dice, este silencio no es castigo, es cuna. Te dice, no huyas. Sumérgete. Porque lo que estás buscando no está en el exterior,
sino aquí, en el fondo, donde nunca antes habías mirado. La noche del alma no llega para destruirte. Llega para que recuerdes. Y el agua, en su humildad sagrada, es la guardiana de esa memoria. En las tradiciones antiguas, los iniciados debían pasar por una noche oscura antes de recibir la sabiduría. No era una metáfora. Era un proceso real de muerte simbólica. Y siempre, siempre, el agua estaba presente, en ritos de purificación, en baños de río, en el sudor del cuerpo que libera, en las lágrimas que marcan el inicio del despertar. Porque el alma, antes de ascender, debe disolverse. Y nada disuelve mejor que el agua. Tal vez por eso las lágrimas no se reprimen en esos momentos. Porque son parte del rito. Porque cada gota que cae no es debilidad, es iniciación. Y cuando comprendes eso, la noche se transforma. Ya no es prisión. Es útero. Ya no es sombra. Es pausa. Ya no es el fin. Es un punto de suspensión antes del renacimiento. El susurro del agua, en medio de esa noche, es la prueba de que algo en ti sigue vivo. Que aunque todo parezca desmoronarse, hay un núcleo intacto. Un corazón líquido que aún late. Un centro que no ha olvidado quién eres más allá del miedo, más allá del dolor, más allá del personaje que tuviste que construir para sobrevivir. En ese momento no necesitas entender. Solo necesitas sentir. Sentir que estás siendo sostenido por algo más grande. Sentir que no tienes que correr, ni fingir, ni resolver. Sentir que puedes llorar sin ser juzgado. Sentir que puedes caer sin ser débil. Sentir que puedes vaciarte, para volver a llenarte. Y cuando lo haces, cuando te rindes al proceso, cuando ya no luchas contra lo que es, algo cambia. No afuera, aún. Pero sí dentro. Sientes que el agua empieza a moverse. Sientes que lo que parecía muerto, solo estaba dormido. Sientes que lo que parecía roto, solo estaba siendo reordenado. Y entonces, lentamente, empieza el amanecer. Pero no un amanecer como el que ves por la ventana. Un amanecer interno. Sutil. Silencioso. Innegable. Y en ese amanecer, entiendes que la noche no fue enemiga. Que el dolor no fue inútil. Que el agua que te sostuvo sin tocarte, sin exigirte, sin prometerte nada, fue tu mayor aliada. Porque mientras tú creías estar perdido, ella te estaba guiando. Mientras tú creías estar roto, ella te estaba reconstruyendo. Mientras tú creías no tener fuerza, ella sostenía cada parte de ti. Por eso, cuando salgas de esa noche, porque sí, saldrás, no olvides agradecerle. No al dolor. No al silencio. No a la oscuridad. A ella. Al agua. A ese susurro que nunca se fue. Porque sin ella, no estarías aquí. Porque sin ella, no habrías sobrevivido a ti mismo. Porque sin ella, no sabrías lo fuerte, lo profundo, lo infinito que puedes ser. Capítulo 9. El alma recuerda a través del agua. Hay memorias que no se archivan en la mente. Hay recuerdos que no están hechos de imágenes, ni de fechas, ni de palabras. Hay algo más antiguo, más profundo, más íntimo, lo que el alma recuerda. Y cuando el alma recuerda, no lo hace pensando. Lo hace sintiendo. Y en ese sentir, hay un vehículo silencioso, un mensajero invisible, un espejo fiel, el agua. El alma no recuerda con lógica. Recuerda con vibración. Y la vibración más pura, más receptiva, más antigua del universo es el agua. Por eso, cuando el alma quiere hablarte, no lo hace con frases, sino con lágrimas. No lo hace con explicaciones, sino con sensaciones. No lo hace con claridad mental, sino con humedad en el pecho, con una oleada inexplicable en la piel, con una ternura que desborda sin razón aparente. Porque el agua, esa que llevas dentro desde antes de nacer, ha estado presente en cada instante sagrado de tu existencia. Ha sido testigo de lo que tu mente olvidó. Y cuando el alma quiere que recuerdes quién eres, ella agita el agua interna. Y esa vibración despierta memorias que nunca pasaron por la razón, pero que laten como verdades absolutas. ¿Nunca has sentido una emoción profunda al oler la lluvia? ¿Al ver una cascada? ¿Al sumergirte en el mar? Eso no es solo belleza. Es reconocimiento. Es tu alma diciendo, aquí ya estuve.
Esto ya lo he sentido. Esta vibración me pertenece. Porque el agua no es solo un elemento. Es archivo. Es guardiana. Es testigo. Los antiguos lo sabían. Por eso usaban el agua en sus ritos de paso. Por eso bautizaban, purificaban, consagraban con agua. Porque sabían que el alma necesita un canal para cruzar umbrales, y el agua era ese canal. No por superstición, sino por sabiduría. El agua lleva la memoria del universo. Y tú, que estás hecho en más de un 70% de ella, eres un fragmento de ese archivo universal. Cada célula tuya vibra con memorias que no vienen solo de esta vida, sino de muchas. Y no necesitas creer en eso. Solo necesitas estar atento a lo que ocurre cuando te detienes a escuchar tu interior en presencia del agua. Hay recuerdos que emergen sin aviso cuando estás en el agua. No tienen forma. No tienen historia. Pero son certeza. Son sensaciones que te dicen que ya sabes, que ya fuiste, que ya entendiste algo que no puedes explicar con palabras. Eso es el alma hablando a través del agua. Y no ocurre en cualquier momento. Ocurre cuando hay apertura. Cuando la mente calla. Cuando el cuerpo se rinde. Cuando por fin te das permiso de sentir sin analizar. Cuando dejas de controlar. Cuando simplemente fluyes. Entonces, el agua se activa. Y empieza a revelar. No todo de golpe. No con violencia. Sino como una madre que susurra una nana al oído del niño que fuiste. Porque eso también eres, un niño que olvidó su luz y que ahora empieza a recordarla. El alma no necesita recordar todo para sanar. Solo necesita reconocer. Y el agua es maestra en eso. No te muestra escenas, te muestra vibraciones. No te devuelve al pasado, te trae la esencia de lo que fuiste. Y esa esencia, cuando es abrazada, transforma. Por eso hay personas que cambian su vida después de un baño ritual. O después de nadar bajo la luna. O después de llorar frente al mar. No porque el agua tenga poderes mágicos, sino porque despierta lo que ya estaba dentro. Porque libera lo que estaba retenido. Porque suaviza lo que estaba rígido. El alma no está perdida. Solo está cubierta de capas. Capas de miedo, de olvido, de costumbre. Y el agua, con su sabiduría líquida, disuelve sin destruir. Despega sin arrancar. Abre sin herir. Recuerda sin imponer. Por eso, cuando estás en silencio frente al agua, algo en ti se afloja. Algo en ti se acomoda. Algo en ti respira mejor. No es solo paz. Es alineación. Es resonancia con tu esencia. Y entonces recuerdas. No con la mente. Con el cuerpo. Recuerdas que no estás roto. Recuerdas que no estás perdido. Recuerdas que no tienes que merecer, solo permitir. Recuerdas que antes de ser adulto, fuiste un ser libre. Que antes de ser nombre, fuiste vibración. Que antes de tener miedo, fuiste confianza pura. El alma recuerda a través del agua porque el agua no miente. Porque no interpreta. Porque no filtra. Solo muestra. Solo fluye. Solo espejea. Y en ese espejo, si te atreves a mirar sin juicio, verás lo que siempre estuvo ahí, tú. No el tú construido, no el tú exigido, no el tú aprobado, sino el tú esencial. Ese que no necesita ser entendido. Ese que no necesita explicarse. Ese que simplemente es. Y cuando eso ocurre, cuando esa parte se despierta, todo cambia. Ya no caminas con prisa. Ya no eliges desde el miedo. Ya no repites patrones ajenos. Porque tu alma, al recordar, toma el timón. Y el agua, silenciosa, se convierte en brújula. No subestimes lo que ocurre cuando lloras sin motivo. No ignores lo que sientes frente al sonido de la lluvia. No te distraigas de lo que vibra en tu pecho cuando escuchas el mar. No estás exagerando. No estás imaginando. Estás recordando. Y si te das el permiso de seguir esa vibración, de seguir ese susurro, llegarás a casa. No una casa física. Una casa interior. Un estado donde todo tiene sentido sin necesidad de explicación. Un espacio donde el alma respira libre, porque ha sido reconocida. Porque su agua interna ha sido escuchada. Y en ese reconocimiento, comienza la verdadera transformación.
Capítulo 10. El cuerpo líquido del alma. Nos enseñaron que el alma es invisible, inmaterial, intangible. Que es una chispa, una luz, un suspiro etéreo que habita en algún rincón profundo del pecho. Pero nadie nos dijo que el alma también tiene un cuerpo. No de huesos, no de carne, no de sangre, sino de agua. Sí, el alma, cuando se expresa en el mundo, lo hace a través de un cuerpo líquido. Un cuerpo que no se ve en los espejos, pero se siente en cada emoción, en cada intuición, en cada estremecimiento inexplicable. Ese cuerpo líquido es el puente entre lo que somos en esencia y lo que vivimos en materia. Es el contenedor sutil donde el alma se mueve, donde el alma vibra, donde el alma recuerda. No estás hecho de agua por casualidad. El 70% de tu cuerpo físico es agua, sí. Pero el 100% de tu cuerpo energético está influenciado por la vibración de esa agua. Y no es una cifra simbólica. Es una verdad sagrada. Porque el agua no solo hidrata, no solo limpia, no solo circula, también traduce, amplifica y sostiene la expresión más íntima de lo que eres. Cada vez que sientes algo profundo, amor, miedo, gratitud, angustia, hay un movimiento interno que no es solo neurológico ni hormonal. Es hidráulico. Es el cuerpo líquido del alma respondiendo, vibrando, comunicándose. Ese cuerpo líquido cambia según lo que piensas, según lo que crees, según lo que sientes. Por eso hay personas cuya sola presencia te calma, te armoniza. No porque digan algo especial, sino porque su campo líquido interior está en coherencia, está en paz. Y hay otras personas que te alteran con solo entrar a una habitación. No es personal. Es vibracional. Su cuerpo líquido lleva agitación, lleva sombra, lleva miedo no expresado. ¿Y tú? ¿Cómo vibra tu cuerpo líquido? ¿Está estancado, como una laguna olvidada? ¿Está agitado, como un mar en tormenta? ¿Está seco, como un pozo que no ha recibido lluvia en años? ¿O está fluyendo, como un río que confía en su cauce? Tu alma lo sabe. Porque lo siente. Porque lo habita. Cuando ignoras tus emociones, tu cuerpo líquido se contamina. Cuando niegas lo que sientes, tu cuerpo líquido se endurece. Cuando finges una vida que no te representa, tu cuerpo líquido pierde su brillo. Y entonces, te sientes desconectado, confundido, cansado sin razón. Pero no es fatiga. Es deshidratación espiritual. Es tu alma gritando desde su cuerpo líquido que algo no está bien. Y si no escuchas, el cuerpo físico empezará a manifestarlo. Porque todo lo que no se sana en el alma, se expresa en el agua. Y todo lo que se expresa en el agua, tarde o temprano, se somatiza en la carne. Por eso, sanar no es solo hablar. Sanar no es solo entender. Sanar es mover el agua estancada. Es permitir que el cuerpo líquido del alma vuelva a fluir, vuelva a respirar, vuelva a reflejar lo que de verdad eres. Y para eso, no necesitas rituales complejos. Solo necesitas presencia. Respiración. Verdad. Porque la verdad, aunque incomode, purifica. Porque el llanto sincero es la voz del alma limpiando su agua. Porque el temblor del cuerpo al soltar un trauma no es debilidad, es el río interno encontrando una nueva corriente. El alma no necesita perfección. Necesita espacio para moverse. El alma no necesita que le expliques todo. Necesita que no la reprimas. Y su lenguaje, su medio, su forma de expansión, es el agua que llevas dentro. Ese cuerpo líquido es también tu campo energético. Es el aura que otros sienten. Es la intuición que se activa. Es la sensibilidad que a veces no puedes explicar. No es fantasía. Es biología espiritual. Es física cuántica hecha emoción. Y cuando entiendes eso, tu relación contigo mismo cambia. Ya no reprimes lo que sientes. Lo observas. Ya no juzgas tu vulnerabilidad. La honras. Ya no niegas tus ciclos. Los aceptas como movimientos naturales del agua interior. El cuerpo líquido del alma no es estático. Es danza. Es música sin partitura. Es oleaje que a veces sube, a veces baja. A veces es mar calmo. A veces es marea. Pero siempre es verdad. Cuando amas con el alma, tu agua brilla. Cuando perdonas de corazón, tu agua se purifica. Cuando eliges con coraje, tu agua se aclara.
Y cuando te escuchas de verdad, tu agua canta. Sí, canta. Canta en vibración. En resonancia. En esa frecuencia única que te diferencia de cualquier otro ser. Porque aunque todos estemos hechos de agua, cada alma tiene una melodía distinta. Y esa melodía se emite desde su cuerpo líquido. ¿Quieres saber si estás en el camino correcto? Siente tu agua. ¿Está en paz? ¿Fluye sin esfuerzo? ¿Te da descanso estar contigo? Entonces vas bien. ¿Sientes tensión interna constante, agotamiento sin sentido, emociones densas que no se van? Entonces tu cuerpo líquido necesita atención, necesita verdad, necesita cambio. No busques afuera lo que solo puedes equilibrar dentro. No sigas esquemas que secan tu alma. No vivas según fórmulas que te alejan de tu cauce. Tú eres río. Tú eres flujo. Tú eres vibración líquida en forma humana. Y cuando lo recuerdas, ya no fuerzas el camino. Lo sigues. Ya no luchas contra ti. Te acompañas. Ya no temes al cambio. Lo navegas. Porque sabes que, igual que el agua, tú también sabes adaptarte. Saltar obstáculos. Transformarte. Y, sobre todo, regresar al mar del que vienes, ese océano de conciencia que no olvida quién eres, aunque tú lo hayas olvidado por un tiempo.